Hola, buen día para todos. En este video vamos a encontrar algunas identidades trigonométricas utilizando el triángulo rectángulo. Para eso tenemos que recordar lo que es el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, este es un cateto, este es otro, la suma de los cuadrados de esos catetos tiene que ser igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Ahora, como vamos a sacar las identidades trigonométricas, vamos a jugar con un solo ángulo. Vamos a jugar con este ángulo que tenemos acá, que es el ángulo θ. Vamos a decir ángulo. ¿No? ¿Para qué hacemos eso? Porque necesitamos saber quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es nuestra hipotenusa. ¿Listo? Como estamos hablando de este ángulo, el cateto opuesto es el que está de frente a ese ángulo. ¿Listo? O sea que el cateto opuesto va a ser A. El cateto adyacente es el que está, digamos, al ladito de ese ángulo. El cateto adyacente sería B. Y la hipotenusa es el lado más largo del triángulo, ¿cierto? Del triángulo rectángulo o la diagonal. En este caso la vamos a llamar H, ¿sí? La llamamos H. Porque tenemos que saber quién es el opuesto, quién es el adyacente y quién es la hipotenusa. Porque vamos a jugar con razones trigonométricas. ¿Listo? Acordémonos de las razones trigonométricas. Entonces, razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son supremamente fáciles. ¿Sí? Entonces vamos a acordarnos por, digamos, como por esta canción o por esta barrita. Por lo general uno toma coca, coca, hip, hip, ¿sí? Hip, hip. Acordémonos de que co es el cateto opuesto, k es el cateto adyacente y hip es la hipotenusa. Entonces tenemos coca, hip, hip. Ahora lo que vamos a hacer es en la parte de los denominadores, vamos a escribir tal cual la coca, coca, hip, hip, pero de derecha a izquierda. O sea que vendría siendo coca, coca, hip, hip. ¿Para qué hacemos eso? Ah, pues porque aquí mismo sabemos quién es el seno, quién es el coseno. Entonces, este sería el seno, este sería el coseno, para este sería la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces, ¿el seno qué es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y así sucesivamente. ¿Listo? La cosecante, por último, sería hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos esta información, vamos a mirar el seno. Vamos a colocar esta información por acá. Vamos a moverla un poquito. Vamos a colocarla acá. Permítame que mueva esta información. Bueno, por ahora se nos quedó la tilde. Listo. Vamos a colocarla acá. Bien, estamos jugando con el ángulo θ, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería acá para el seno? Entonces decimos que seno de θ. ¿Seno qué es? Mírelo acá. Cateto opuesto sobre, bueno, no hay necesidad de colocar eso atrás porque ya lo tenemos acá. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es A y la hipotenusa es H. ¿Listo? Tenemos eso. El coseno. El coseno del ángulo, ¿quién sería? Mírelo acá, cateto adyacente sobre hipotenusa, esa sería B sobre H, ¿cierto? La adyacente es B y la hipotenusa es H. La tangente, tangente de θ, tangente que es o cateto opuesto sobre cateto adyacente.
cateto opuesto es A y sobre el cateto adyacente que es B. ¿Listo? Ahora, bueno, vamos a seguir cotangente. ¿Cotangente qué es? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, cateto adyacente sería B y el cateto opuesto es A. Seguiríamos con la secante, secante del ángulo, en este caso es teta, secante es hipotenusa, que sería H, sobre el cateto adyacente que es B. Y por último, la cosecante, ¿cierto? Cosecante de teta, que ¿qué es? Hipotenusa, que la llamamos H, sobre el cateto opuesto, que es A. ¿Listo? Entonces ya tenemos lo que son las razones trigonométricas. Ahora sí vamos a comenzar a sacar las identidades trigonométricas. Bien, entonces tenemos esta información que la sacamos del triángulo rectángulo. Comencemos con el seno de teta. Si tenemos seno de teta igual a sobre h, vamos a mirar, tenemos a y tenemos el h abajo, ¿cierto? ¿Qué pasa si tanto en el numerador como en el denominador dividimos en lo mismo? Vamos a dividir entre a, ¿sí? Vamos a dividir entre a y entre a. ¿Qué nos quedaría acá en la parte del numerador? ¿Cuánto da? Esto lo podemos hacer porque A y H son distintos de cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si A lo divido entre A? O toda cantidad dividido entre el mismo me da la unidad, ¿no? Y mire que tenemos H sobre A, ¿sí? H sobre A. Busquemos aquí donde dice H sobre A, mire, H sobre A, ¿sí? H sobre A, ¿qué es? Cosecante. O sea que esto es lo mismo que decir cosecante de teta. O sea que vamos a decir que seno de teta equivale a que a uno sobre cosecante de teta. ¿Listo? Ya tenemos esta identidad. O también podemos decir, cambiamos digamos, de posición. Este pasa a multiplicar y este pasa a dividir. O sea, le cambiamos el orden. O sea que la cosecante de teta es igual a uno sobre el seno de teta. ¿Sí? Tenemos esta o tenemos esta que es válida. O si queremos, también podemos decir que el seno de teta por la cosecante de teta es igual a uno, ¿cierto? Es como, miremos la primera. Está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y mire que me quedaría esto y esto es igual a ¿quién? A uno. Cualquiera de estas tres son identidades trigonométricas. Ahora vamos a seguir con el coseno. Es el coseno de teta. ¿Coseno qué es? Entonces miremos acá en la tablita que tenemos. Coseno es B sobre H. ¿Listo? Entonces tenemos B sobre H. Y vamos a hacer el mismo truquito que hicimos en la parte del seno. Tenemos B y tenemos H. Vamos a dividir tanto el numerador como el denominador entre B. ¿Listo? ¿Qué nos daría en la parte del numerador? Esto nos daría 1 porque tenemos B sobre B. Y tenemos acá en la parte del denominador h sobre b. Entonces busquemos acá h sobre b. Mire, h sobre b es secante de teta. O sea que esto nos daría secante de teta. O sea que, ¿qué podemos concluir acá? Que el coseno de teta es igual a uno sobre secante de teta. O también podemos decir que secante de teta es uno sobre el coseno de teta. ¿Sí? Lo mismo que este pasa a este lugar y este pasa a este lugar. ¿Sí? Los cambiamos de posición. ¿Listo? Esta también es una identidad trigonométrica. O, o también podemos decir que coseno de teta por secante de teta es equivalente a uno. ¿Sí? Lo que decíamos ahorita. Este pasa a multiplicar y me quedaría coseno por secante igual a uno. Las tres son identidades trigonométricas. ¿Listo? Seguimos con la tangente. Es tangente de teta. Es tangente, busquemos acá, tangente es A sobre B. ¿Listo? Tenemos perdón, acá A sobre B. Y vamos a volver a hacer el mismo truquito. ¿Qué pasaría si A sobre B?
¿Qué pasaría si en la parte del numerador y en la parte del denominador dividimos entre lo mismo, ¿cierto? Entonces vamos a dividir entre A y vamos a dividir entre A. ¿Listo? ¿Cuánto nos daría la parte del numerador? A sobre A, pues me daría 1. Y me queda B sobre A. Busquemos quién es B sobre A. Busquemos, mírelo acá. B sobre A es cotangente de teta. O sea que esto es lo mismo que decir cotangente de teta. ¿Listo? O sea que, ¿qué podemos decir? Que tangente de teta es 1 sobre cotangente de teta. ¿Listo? O también podemos decir que cotangente de teta es 1 sobre tangente de teta. ¿Listo? Es como si, como dijimos anteriormente, como si los cambiáramos de posición. Este pasa al denominador y este pasa a este lado. ¿Listo? O también podemos decir que tangente de teta por cotangente de teta es igual a 1, ¿cierto? Es como si este pasa a multiplicar, ¿cierto? Y me quedaría tangente por cotangente igual a 1. ¿Listo? Ahora, vamos a seguir con la tangente a ver qué podemos obtener ahí. Si tenemos tangente de teta, entonces tangente dijimos que es A sobre B, ¿cierto? A sobre B. ¿Listo? Vamos a hacer otro truquito, digamos acá. Entonces tenemos A aquí y tenemos B aquí. ¿Qué pasaría si ahora dividimos tanto el numerador como el denominador entre H? ¿Sí? H y H. Acordémonos de que H es la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos daría la parte del numerador? Entonces tenemos A sobre H. Entonces busquemos A sobre H acá en la tablita. Mire que A sobre H es el quién, es el seno, ¿cierto? Y miremos acá que B sobre H es el coseno. O sea que, ¿qué tenemos acá? Entonces A sobre H dijimos que es que el seno, o sea que esto me daría seno de teta. Y B sobre H, ¿qué es? Coseno de teta. O sea que podemos decir que tangente de teta es equivalente a seno de teta sobre el coseno de teta. Y tenemos también otra identidad trigonométrica. Ahora, ¿qué pasaría si jugamos con cotangente? Cotangente es B sobre A. ¿Sí? ¿De dónde sacamos eso? Pues de la tablita. Cotangente es B sobre A. Y vamos a hacer el mismo truco. Entonces, tenemos acá el B y tenemos el A. Y vamos a dividir tanto el numerador como el denominador entre H. ¿Sí? H y H. ¿Qué es B sobre H? Entonces busquemos acá en la tabla. B sobre H, mire. ¿Dónde está? B sobre H. B sobre H, mire. Es coseno. Y A sobre H es seno. Entonces ya tenemos quién es cada uno. Entonces, ¿qué me queda? B sobre H es el coseno. Seno de teta. Y A sobre H es el seno de teta. ¿Listo? O sea que vamos a decir que la cotangente de teta es coseno de teta sobre el seno de teta. ¿Listo? Entonces por ahora tenemos estas identidades trigonométricas. Ahora vamos a mirar algunas identidades pitagóricas. Bien, con esta información que tenemos de las razones trigonométricas y pues tenemos el teorema de Pitágoras, vamos a encontrar algunas identidades pitagóricas. Entonces es supremamente fácil. Vamos a escribir acá. Tenemos el teorema de Pitágoras, vamos a escribirlo acá. A al cuadrado más b al cuadrado igual a h al cuadrado. Recordemos que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras. Ahora, vamos a hacer este truquito, digámoslo así. Vamos a colocar lo mismo. Vamos a colocar acá lo mismo. Pero ahora, ¿qué pasa si a cada término, si a cada uno de ellos, los divido entre h al cuadrado? O sea, este h al cuadrado, este también sobre h al cuadrado y este también sobre h al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá?
Por propiedades de la potenciación, si tenemos de esta forma, lo podemos expresar como a sobre h, pero todo al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los dos tienen el mismo exponente. Más, ahora, lo mismo hacemos acá, b sobre h al cuadrado. ¿Igual a quién? Entonces tenemos h cuadrado sobre h cuadrado, pues esto me va a dar la unidad, ¿sí? O me va a dar 1. Ahora miremos que acá tenemos a sobre h. Busquemos a sobre h, ¿qué es? Mire que a sobre h es el seno de teta, ¿cierto? O sea que esto me daría seno de teta, ¿cierto? ¿Pero a qué? Al cuadrado, o sea, seno cuadrado de teta. Más, ahora tenemos b sobre h. Entonces busquemos b sobre h. Mire, b sobre h, ¿qué es? Coseno de teta. Pero como está al cuadrado, o sea que sería coseno cuadrado de teta. Y esto es igual a 1. Mire que tenemos esta identidad pitagórica, ¿sí? Seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Ahora, miren que de acá podemos despejar para poder encontrar o para poder saber, digamos, quién es seno cuadrado. Si queremos saber quién es seno cuadrado de teta, ¿sí? Este es este coseno que está sumando, pasamos al otro lado a restar, entonces quedaría 1 menos coseno cuadrado de teta. Acá está la identidad pitagórica, aquí lo que se hace es como hacer un despeje para saber quién es seno cuadrado de teta. Y acá, pues, despejemos mejor ahora coseno cuadrado de teta. Sí, entonces lo que hacemos, este seno cuadrado lo vamos a pasar a restar. Entonces me quedaría 1 menos, acá, 1 menos seno cuadrado de teta. ¿Listo? Y de aquí de esta pudimos sacar otras dos más. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir con el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos a al cuadrado más b al cuadrado es igual a h cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si a cada uno de ellos los dividimos entre b al cuadrado? Vamos a dividirlo entre b cuadrado y b cuadrado. ¿Sí? Acá lo dividimos que entre h cuadrado. Ahora lo vamos a dividir entre b cuadrado. ¿Qué nos quedaría en esta parte? Como los dos tienen el mismo exponente, me quedaría a sobre b y al cuadrado, ¿cierto? Más, tenemos b al cuadrado sobre b cuadrado. Como tenemos la misma cantidad dividido en el mismo, entonces me quedaría 1. Igual, y acá ¿qué me quedaría? H sobre b y al cuadrado, ¿cierto? Por propiedad de la potenciación. Ahora, tenemos acá a sobre b, ¿sí? A sobre b. Entonces miremos quién es a sobre b en la tabla. Miremos que a sobre b, acá lo tenemos, es tangente de teta. O sea que es tangente de teta, ¿cierto? Pero como tenemos al cuadrado, entonces sería tangente cuadrado de teta. ¿Más quién? Más 1, esto es igual a quién. Ahora, ¿quién es h sobre b? Miremos que h sobre b, míralo acá, h sobre b es secante de teta, ¿cierto? Pero como que está al cuadrado, o sea que sería que secante al cuadrado de teta. ¿Listo? Y esta es otra identidad pitagórica. Y de aquí podemos despejar. Digamos, ¿qué pasaría si yo despejo tangente cuadrado de teta? ¿Qué me quedaría? Pues este uno que está sumando pasaría a restar, o sea que me quedaría perdón, secante cuadrado de teta menos 1, ¿cierto? Porque está sumando, pasó a restar. Y ahora, ¿qué pasaría si dejamos el unito ahí quieto? Pues uno es igual, ¿cierto? Y pasamos esta tangente que está sumando a restar. Pues quedaría secante cuadrado de teta menos tangente cuadrado de teta. O sea que si tenemos secante cuadrado de teta menos tangente cuadrado de teta, esto va a ser igual a 1, ¿sí? Desde aquí pudimos sacar dos más. Y vamos a hacer el mismo, entonces, lo mismo, seguimos con el teorema de Pitágoras. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a h cuadrado. Ya dividimos primero entre quién, entre h cuadrado. Después dividimos entre quién, entre b cuadrado. Ahora nos falta dividir entre a al cuadrado. A al cuadrado
y a al cuadrado. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿acá qué hacemos? A al cuadrado sobre a cuadrado, pues me va a dar la unidad. Más, como los dos tienen el mismo exponente, me quedaría a sobre b, perdón, b sobre a, perdón, al cuadrado. Igual, y esto me daría h sobre a al cuadrado, ¿cierto? Por propiedad de la potenciación. Teníamos acá entonces uno más. Entonces miremos quién es b sobre a en la tabla. B sobre a. Mire que b sobre a tenemos que es cotangente de teta. Cotangente. Pero como está al cuadrado, entonces sería cotangente al cuadrado de teta. Igual, ahora tenemos acá h sobre a. Busquemos quién es h sobre a. Mírelo acá. H sobre a es cosecante de teta. Pero como está al cuadrado, entonces sería cosecante al cuadrado de teta. Y esta es la tercera identidad pitagórica. ¿Sí? 1 más cotangente cuadrado de teta es igual a cosecante cuadrado de teta. ¿Sí? Hay veces lo encontramos de esta forma o lo podemos encontrar cotangente cuadrado de teta más 1 es igual a cosecante cuadrado de teta. Y el orden no altera ya que es una suma, ¿listo? Ahora de aquí podemos despejar. ¿Qué pasaría si despejamos cotangente cuadrado de teta? ¿Cierto? Este uno que está sumando pasaría a restar. Entonces quedaría cosecante cuadrado de teta menos 1. Y ahora, ¿qué pasaría si despejamos el uno? El cotangente cuadrado pasaría a restar. Entonces quedaría cosecante cuadrado de teta menos cotangente cuadrado de teta. ¿Listo? Pero en sí las tres identidades pitagóricas son las que puse como en una nubecita roja, ¿sí? Porque ya el resto ya es despejar. Bien, ahora, pues acá les dejo esta tabla, ¿cierto? Ya con toda la información que hemos obtenido, utilizando un triángulo rectángulo y las razones trigonométricas y también el teorema de Pitágoras. Bien, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta.